ya acotó su propuesta de lo de las pensiones, ¿no? Ya dijo, sí, ya lo acotó. Ya solamente esto aplicaría para quienes ganen, el límite sería para quienes ganan hasta 16,777 pesos, ¿no? Que es el salario promedio de cotización, más o menos, en el Seguro Social. 1, 2, no aplica la economía informal. 3, lo que es ridículo, es la forma en la que dice que va a sufragar el costo de todo esto. ¿Cómo lo va a hacer? Es una maravilla. Dice 25% a cargo de utilidades de paraestatales de SEDEN y SEMAR. ¿Utilidades? Sí. ¿Del SEMAR? Ganancias de Fuerzas Armadas por Tren Maya. O sea, de Mexicana y Tren Maya. Por el AIFA. Ay, no mames. Sí, señor. Y el 75% de recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Liquidación de financiera rural, venta de inmuebles sin construir de Fonatur, ahorros por la eliminación de órganos autónomos. O sea, él ya está dando por sentado que va a eliminar a todos los órganos autónomos, incluido el Banco de México. O sea, todos los órganos autónomos para afuera, ¿no? Que es una locura. No incluye al banco, creo, en esto, ¿no? Pues tú estás hablando en general de los órganos autónomos. Okay. Pero yo espero que no se le ocurra ni INEGI ni el Banco de México, ¿no? Pero bueno, pago de adeudos al SAT, IMSS e ISSSTE sin intereses solo en el 24. Luego dice otro, fideicomisos del Poder Judicial. Insisten que él va a poder tomar los fideicomisos del Poder Judicial para invertirlos en esto, ¿no? Entonces, enajenaciones de cuando ya dijeron que no. Ya lo pues claro que no puede tomar esos fideicomisos, hombre. Ganancias de inversiones del nuevo fondo de pensiones y donaciones y aportaciones de personas físicas o morales. Donaciones. Sí, tú amablemente vas a ir a dar parte de lo que ganas para que... Y el presidente habla de un capital semilla de 160,000 millones de pesos. De 65 mil millones de pesos. Dice capital semilla, a sabiendas de que eso no alcanza, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, Guillermo, todo esto que estamos viendo de estas propuestas hay que tomarlas con seriedad? ¿Y hasta qué punto son un auténtico distractor político electoral? Bueno, yo creo que es, como dije, una manifestación política, ¿no? Lo que la propuesta es muy simple, ¿no? En términos de los artículos constitucionales que toca, ¿no? Por una parte, una pensión mínima, una pensión garantizada de 16,000 y tantos pesos al mes, que es alrededor de 2.2 veces el salario mínimo actual, y es más o menos igual al promedio de cotizaciones, al promedio de remuneraciones del sector formal, 16,000 y pico de pesos, ¿no? Bueno, algo que obviamente está en el aire, que es muy importante, es que para jubilarte hoy, para tener derecho a una pensión, tienes que haber cotizado alrededor de 1,000 semanas, ¿no? 900 y tantas semanas, ¿no? No hay mención de esto, ¿no? Entonces, hoy hay alrededor de 70,000 cuentas en el SARS. Perdón, 70 millones de cuentas en el SARS, ¿no? La población económicamente activa de México son 60 y tantos millones de gentes, de los cuales más de la mitad está en el sector informal, ¿no? Ayer mismo se anunció. La realidad es que hay un enorme movimiento entre el sector formal e informal, ¿no? Y la probabilidad de que alguien en el sector informal en algún momento haya tenido un trabajo formal es altísima, y que haya cotizado. Y esas semanas. Aunque sea un bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, 4 bimestres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como se puede interpretar esta iniciativa, es que cualquier persona que haya cotizado, aunque sea 2 bimestres o 3 bimestres, tiene derecho a esta pensión de 16,000 pesos al mes. Si haces cálculos de cuánto cuesta financiar esto, bueno, pues son astronómicos, ¿no? Sí. No tiene realmente caso hablar mucho de números, ¿no? Claro. Porque está todo en el aire, ¿no? Lo que sí es cierto es que estos 60 y tantos mil millones de pesos de, entre comillas, capital semilla, en primer lugar, solamente alcanzarían para cubrir un año, ¿no?
Sí, esto es en por el un año. caso. Y son ingresos no recurrentes. O sea, dependiendo de los supuestos que hagas. Claro. Digamos, cuál va a ser el número de jubilados, si van a poder entrar aquellos que no cumplieron con las semanas de cotización, pues los números llegan a ser astronómicos, ¿no? Entonces, no tiene caso meterse mucho a la discusión de los números y simplemente recalcar que esta es una manifestación política, que no tiene ninguna viabilidad financiera y tampoco, digamos, ningún país... Esa es la otra pregunta. Ningún país, o sea, esta pensión mínima garantizada es más o menos el ingreso promedio de cotización del Seguro Social, 2.2 veces salarios mínimos, ¿no? Entonces, digo, es algo que vamos, a ningún país se le hubiera ocurrido hacer esto. O sea, en esencia ayer fue sí, pero no. Sí, ayer fue sí, pero no. Porque nosotros siempre dijimos no. Y él dijo, sí, mejor. Pero el otro punto importante es que la exposición de motivos, no sé si la leí, pues es un manifiesto político, ¿no? Porque una parte está denostando a las Afores, diciendo que se privatizó el sistema, pero en realidad no toca a las Afores. No las toca. Eso es bien importante, no se espanten, no van a tocar las Afores. Simplemente digamos, es una adición de un fondo que no existe y que, vamos, los recursos no están ahí. Claro que no. Y que pueden crecer exponencialmente en el tiempo. Pues claro. Por eso A ver, esto lo quiero vincular con otra cosa. Por una irresponsabilidad que cometió, y tema sí le entiendo porque fui secretario del Trabajo y me tocó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y se hizo la liquidación, teníamos en ese momento como 22,000 jubilados ya. Lo que hizo Bartlett en la CFE para congraciarse con el SUTERM, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que comanda Víctor Fuentes, fue reducir la edad de jubilación de 65 a 55 años en el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué te parece una decisión de esa naturaleza? Bueno, pues obviamente... Desde el punto de vista actuarial y desde el punto de vista de finanzas públicas. Obviamente no hay forma de fondear esto. ¿Verdad que no? Es que es lo que no se vale, porque estos están jugando, es como si vas a jugar a Las Vegas con dinero ajeno. No, o decir, bueno, vamos a cambiar la Constitución para que todos los mexicanos tengan un auto eléctrico cuando cumplan 18 años. Exacto, claro. Pues sí. Claro. Es que es verdad. O sea, por ejemplo, vuelve a repetir, hablando de retórica, vuelve a ofrecer servicios universales de salud para todo el mundo. Vuelve a ofrecer educación de calidad. Ya está en la Constitución. Reconocimiento de los pueblos originarios. Ya está en el artículo 2 de la Constitución. Es decir, todo ese tipo de cuestiones es mucho más demagogia que una realidad. Es como si pusieran, bien lo dices, a partir de los 18 años, todo el mundo en este país va a ser feliz. Sí, claro. Sí, por decreto. Shangri-La. ¿No? Entonces, incluso están bajando también la edad de las pensiones de adultos mayores de 68 a 65 años. Dicen, ¿y por qué no a 60 años? Y el problema es que con la esperanza de vida, ¿verdad, Guillermo? O sea, al crecer, al aumentar la esperanza de vida, sí, señor, y al jubilarte antes de lo que debes, entonces, financieramente, pues te va a costar mucho más el darle una pensión vitalicia a esa persona. ¿Cómo le fue a Macron en Francia por aumentar 2 años la edad de jubilación, no? Casi incendian el país. Cuando fui a hacer el documental de ADO en España, hicimos México-París. ¡Qué desmadre estaba hecho París! Y eran 2 años solamente los que estaban aumentando. Basura por todas las calles. No, fuerte. Ahora, muy enojado. Ahora, decías, vamos a tener el déficit más grande en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque en el paquete presupuestal, bueno, primero la ley de ingresos más bien, se aprobó un endeudamiento de 1.9 billones de pesos, ¿no? Y la pregunta es, ya me dijiste, ha aumentado la recaudación y todo, pero un poco reviviendo, que no queremos acordarnos demasiado, pero reviviendo y para también que tú nos expongas aquel año fatídico de 1995, ¿no? Cuando sí estábamos pasando de veras por una crisis muy grande
porque en el 94 todo esto truena con los famosos tesobonos, y entonces era deuda denominada en moneda extranjera, pero con un vencimiento a corto plazo, y entonces ya, en fin, todo lo que vivimos. Y la verdad es que este hombre, Guillermo Ortiz, junto con el equipo económico y con mucho carácter del presidente Zedillo, le dieron la vuelta a la tortilla, sacaron adelante al país y terminó el presidente Zedillo entregando a un país, no solamente aceptando una alternancia democrática y entregándole de una manera absolutamente pacífica y civilizada la banda presidencial a Vicente Fox, sino que además creciendo el país al 7%, ¿no es cierto? Es correcto. E incluso la deuda, el crédito que nos dio el presidente Clinton en uso de facultades extraordinarias por encima incluso del Congreso, incluso se pagó antes. Se pagó anticipadamente el apoyo de los americanos y del Fondo Monetario Internacional. Así es.